Hola, mi nombre es Antonio García, soy miembro de la Iglesia Calvary Culiacán Sur y es un gusto que a través de estos medios digitales nos esté siguiendo en esta nueva forma de hacer iglesia. Un esclavo sirvió por 25 años a una familia, su amo y su hijo pequeño. Se encargaba de las labores domésticas y el cuidado de su hijo. Cuenta la historia que el señor, el amo, enfermó y murió. El esclavo quedó a la deriva y una nueva familia lo adquirió por 2 monedas de plata, ¿verdad? Esta familia lo insultaba, lo golpeaba y no lo alimentaba. Ya viejo y enfermo y sucio este esclavo, ¿verdad? Lo trataban muy mal. Fue vendido a un mercader por 1/4 de moneda de plata. Su valor era lo más bajo en el mercado para un esclavo. El mercader lo lleva a un mercado y empieza a gritar y a dar grandes voces diciendo: ¿quién da media moneda, 1/4 de moneda de plata por este sucio y enfermo esclavo? La multitud se reía y se burlaba, pero dentro de la multitud una mano levantada de un joven salió de entre la multitud y dijo y exclamó: yo lo compro 3 veces por lo que cuesta este esclavo. Se dirige a él, le levanta su rostro, le limpia sus lágrimas y el esclavo lo mira y dice: tú eres el hijo de mi primer amo, al que yo cuidé. De la misma forma, Dios a través de esta historia nos enseña que somos libres. Sí, verdaderamente libres, porque el Hijo de Dios nos ha comprado. Y si tienes en qué anotar, si te gustan las notas, querido amigo o querido hermano que nos estás viendo esta mañana, el título de nuestra predicación es Libertad que transforma. Sí, libertad que transforma. Y es por eso que tenemos 3 formas para conseguir una libertad que transforma. Nos vamos a ir a nuestra Biblia en Gálatas 4, del versículo del 19 al 23. Te invito a que me acompañes con tu vista y si tienes tu Biblia en la mano, mucho mejor, Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis. ¿Estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero la esclava nació según la carne, mas la de la libre por la promesa, hermanos. Y ahí encontramos nuestra primer forma para ser libre, y es: no te olvides de la promesa. Sí, no te olvides de la promesa. Es nuestra primer forma para ser verdaderamente libres. Y les cuento un poco sobre este pasaje bíblico. En el versículo 1 encontramos a un Pablo ya frustrado, un Pablo cansado de tanto repetir lo mismo a este pueblo de Galacia, o sea, a los Gálatas. Desde el capítulo 1 al capítulo 6, son 6 versículos de este libro, esta hermosa carta. El apóstol Pablo solamente se lleva incitando, llevando a los Gálatas al entendimiento, que ya no ocupaban la ley, que ya no ocupaban formas para agradar a Jesucristo. O sea, querían a Jesús y algo más. Y fíjense cómo se comporta Pablo aquí en el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vemos a un Pablo ya cansado, un Pablo ya molesto, un Pablo ya como diciendo: tengo dolores de parto. ¿Por qué no entiendes, pueblo de Galacia, pueblo de Gálatas? Hoy, en estos tiempos, Dios nos vuelve a decir a ti, querido amigo, y a mí: ¿por qué tenemos que hacer cosas? Tener que hacer cosas como sacrificios o rituales para agradar a Dios. Quiero decirte algo, tú que me estás viendo, amigo mío. Jesús es suficiente. Si volteamos a ver a la cruz del Calvario,
si volteamos a ver al Cordero inmolado, si Él nos cubre con su sangre preciosa, somos verdaderamente libres. Sí, verdaderamente libres porque Él nos ha comprado a ti y a mí. En el versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, estoy asustado, estoy admirado. Y a cuanto a vosotros, el apóstol Pablo ya estaba dirigiéndose con ellos con un tono de voz alto, ya un poco molesto, porque ya les había explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, porque aquí casi lo terminamos ya en este capítulo 4, llevando a los Gálatas al entendimiento de que ellos pudieran comprender que Jesús es suficiente, mi hermano, ¿verdad? Por eso ahí encontramos nuestra primer forma, ¿verdad?, de ser libre, que es: no te olvides de la promesa. ¿Por qué no te olvides de la promesa? Ahí vemos en los otros versículos, que es del 21 al 23, que dice así: decidme lo que queréis, estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Tuvo que citar el apóstol Pablo, ¿verdad?, este relato bíblico que lo encontramos un poquito más atrás en nuestra palabra de Dios, donde Abraham se desespera porque Dios había prometido una descendencia con él, una descendencia tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero él se desesperó y tuvo un hijo con su esclava, y ahí hubo una separación. Está dándose a entender que esta misma separación es la que tenemos, que de la esclava es la ley y de la promesa es la esposa de Abraham. Hoy en día, hermanos, queremos seguir buscándole, como decimos, 3 pies al gato. El único sacrificio que tenemos que voltear a ver es el sacrificio que hizo Cristo Jesús por ti, querido amigo, y por mí en la cruz del Calvario. Jesús es suficiente. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Por eso el título de nuestra predicación es Libertad que transforma. Los Gálatas no habían sido transformados verdaderamente porque no eran hechos libres. Se habían olvidado de Cristo Jesús, de aquel Jesús que Pablo les estaba predicando y en cual ellos se habían olvidado. Pero quiero que vayas conmigo, amigo, y si te gustan los apuntes, al versículo 24 y 28, ¿verdad? 24 y 28. Y dice así: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, y esta es la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama que tú no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y ahí encontramos nuestra segunda forma de ser libre, y es recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y tú me puedes decir: ay, hermano, ¿pero qué tiene que ver esto? Recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario con lo que está enseñando la palabra de Dios. El apóstol Pablo vuelve a llevarlos a la palabra de Dios, ¿verdad?, y al Antiguo Testamento, recordando lo que había pasado con Abraham. En el versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No olvidarnos de la promesa. Nosotros, siendo gentiles, siendo pecadores, hermanos, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y ahora nos hace libres a través de su sangre preciosa. Pero hay una palabra que quiero que estudiemos esta tarde. Si tienes notas, puedes apuntar.
que es la palabra alegoría. Y la palabra alegoría es representación en la que las cosas tienen un significado para unir dos temas. El apóstol Pablo estaba utilizando la alegoría de la vida de Abraham y de la promesa que tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Los Gálatas se habían olvidado de dónde Cristo los había sacado. Igual a ti querido amigo, y a mí como hermano en Cristo Jesús. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado y cómo ha restaurado nuestras vidas. Los Gálatas, yo me imagino que sufrió esa iglesia una transformación muy hermosa cuando el apóstol Pablo les predicó por primera vez y ellos se convirtieron. El apóstol Pablo sentía dolor y dolor de parto porque ellos se habían apartado, ¿verdad?, de las promesas de Jesús, de las promesas de Cristo Jesús, y por eso hace esta alegoría. Y me encantan los versículos. El versículo 27 en adelante dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que has dado a luz. Estaba hablando de la promesa. Aun cuando Abraham se había olvidado de lo que Dios le había prometido, Dios cumplió su promesa y hizo a través de su hijo Isaac, ¿verdad?, una nación tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. Hoy, tú que me estás escuchando, hermano, amigo mío, tú eres parte de esa promesa. No te olvides de la promesa y acuérdate de Cristo Jesús en todo, porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Todo camino de la palabra de Dios nos lleva a ese camino, que es el camino al Gólgota, a la cruz del Calvario. Amén. Qué bueno que estás conmigo esta mañana y seguimos, ¿verdad? Y nuestra segunda forma fue recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Quiero que vayas conmigo y si te gustan los apuntes, no olvides estar apuntando lo más interesante de este bosquejo, ¿verdad? Vámonos al versículo 29 al 31 de Gálatas, ¿verdad? Y dice así del 29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas el que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava y el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava y de la libre. Y ahí encontramos nuestra tercera forma de ser libre, y es recordar la separación de la ley y la gracia. Recordar la separación de la ley y la gracia. Y lo vamos a ver en este versículo que es el 31. Y de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Me encanta la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba haciendo esta alegoría y diciendo: Gálatas, insensatos, así les había dicho unos capítulos atrás, hermanos, así les había dicho unos capítulos atrás, no crean que me lo estoy sacando de la manga. Gálatas, insensatos, separen la ley de la gracia, porque la ley nos está llevando otra vez a ser esclavos y no ser verdaderamente libres. Nuestra tercera forma de ser libres es separar, es la separación, recordar la separación de la ley y la gracia. Eso es algo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano, mi amigo que me estás viendo. Ya cualquier sacrificio que hagas tú ya no es válido. Cristo Jesús hizo el último sacrificio en la cruz del Calvario. Es aquel cordero inmolado que menciona la palabra de Dios. Aquel cordero puro y sin mancha que llevaban a sacrificio. Él es el último cordero. Isaías 56 dice: y como cordero mudo fue delante de aquellos que lo trasquilaron y no abrió su boca. En muchas partes de la Biblia, hermanos, nos menciona que Jesús
es el camino, la verdad y la vida. Y solamente debemos de confiar en Él. Por eso en esta tercera forma es recordar la separación de la ley y de la gracia. Nada de lo que podamos hacer yo y tú podamos agradar a Dios en este momento. Dios nos invita a que vayamos al sacrificio de la cruz del Calvario. Y usted, amigo, me puede preguntar, ¿por qué menciono tanto eso? Porque este es el meollo del asunto. Es a donde yo quiero llegar esta mañana, hermanos. A que recordemos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Que nos dejemos de las viejas formas. Dejemos ese viejo hombre, ¿verdad? Y nos enfoquemos en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Por eso, aquí en este pasaje bíblico de Gálatas del 19 al 23, encontramos las tres formas, ¿verdad?, para ser verdaderamente libres. Y si estás tomando nota, anota la primera, que dice primer forma de ser libre es, no te olvides de la promesa. Segunda forma de ser libre es recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y tercera forma de ser libre es recordar la separación de la ley y la gracia. Y tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Has rendido tu vida a Cristo Jesús? ¿Has entregado tu corazón a Jesús? Y tú me puedes decir, ¿cómo puedo hacerlo? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Tú que me estás viendo, quiero decirte que el pecado te separa de Dios. Y que el único camino que te puede llevar al cielo es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Yo esta mañana quiero orar por ti y quiero agradecerte ese tiempo que te has tomado para escuchar su palabra. Recuerda que nosotros somos la iglesia Calvary Culiacán Sur y es un gusto de haber llevado esta parte del Evangelio a tus hogares a través de esta forma de hacer iglesia, de esta nueva forma de hacer iglesia a través de las redes sociales. Quiero orar por ti. Señor, te agradezco, Padre, tu amor y tu misericordia. Gracias porque mis amigos que nos están viendo a través de las redes sociales pudieron escuchar tu mensaje, Padre. Ese mensaje enfocado directamente en tu sacrificio, Señor, en lo que tú hiciste por mí y por ellos, Señor, por la cruz del Calvario. Quiero decirte que si alguien está haciendo esta oración, que se convierta a ti, Señor, y que deje los viejos rudimentos, Señor, de este mundo, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí, a morir por mis queridos amigos, Señor, que nos están viendo. Gracias, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga.